Perspectiva de discapacidad. Eso es un tema muy importante. De eso vamos a hablar precisamente en este capítulo de una iniciativa por la inclusión. Bienvenidos, yo soy Agustín de Pavía Frías, encargado de este espacio de una iniciativa por la inclusión, y vamos a hablar del tema neurálgico de lo que es la inclusión de personas con discapacidad, pero ya con un marco teórico sólido que llamamos perspectiva de discapacidad. Y agradezco, hablando de perspectivas, que entre un espacio de Entre Todos, que es el canal que están viendo, tengamos esta sección de una iniciativa por la inclusión. Yo soy el encargado del espacio y también agradezco a Dalia Solís por la interpretación de lengua de señas mexicana. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de perspectiva de discapacidad, pero para que no sea tan teórico, porque sí hay una parte muy teórica que podemos ver al final, y los que quieran ver exactamente qué es perspectiva de discapacidad y el caso de la Suprema Corte que establece este concepto ya como una obligación jurídica, quédense al final. Pero empezamos con algo sencillo, porque este es un espacio público. Vamos a empezar con, imagínate en un divorcio, ¿qué pasaría? Y si una de las partes, la mujer, el hombre, o una de las partes del matrimonio, tuviera una discapacidad, ¿cómo garantizas el divorcio de una persona con discapacidad? Este no es un caso hipotético, es un caso que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué es lo que pasó? La Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó a un juez del estado de Nuevo León establecer ajustes al procedimiento, y cuando una mujer con discapacidad se le demandó el divorcio por parte de su pareja. Ahora, ella por su discapacidad no podía acceder a la justicia, y realmente lo que hizo la Suprema Corte no era de, bueno, tienes una incapacidad legal, vete a un juicio de interdicción y regresa en el divorcio para defenderte. No, este caso realmente dijo, oye, Corte, tú no vas a ir en un juicio de interdicción, tu juez de divorcio, tu juez de lo familiar de Nuevo León, tienes que aplicar la perspectiva de discapacidad para que tenga en igualdad de circunstancias la posibilidad de defenderse en el proceso de la disolución del vínculo matrimonial. ¿Sí? Lo importante de esto es de que está estructurado de tal manera este caso que puede sentar jurisprudencia. Está diseñado para ser el parteaguas que siente jurisprudencia. Por eso al final vamos a ver esos detalles y espérense, porque realmente viendo esto, esta sentencia es algo básico que yo doy en los cursos de discapacidad, de inclusión. Ahora ya tengo un título para qué es lo que enseño cuando doy ese curso. Yo enseño la perspectiva de discapacidad. Y si quieren les puedo enseñar y van a ver al final cómo hacerle para que tengan este curso de perspectiva de discapacidad. Y es una perspectiva transversal, pero lo veremos al final. Ahora, regresemos al caso. Las personas se casan. Imagínate que tú te casas. Tienes 25 años de matrimonio. Es decir, te casas, no tienes una discapacidad. 25 años de matrimonio, estamos hablando que ya estás acercando al aspecto de que eres persona mayor, más de 60 años. Sabemos que estadísticamente a partir de los 60 años, y según datos del INEGI, la mitad de la población de mayor de 70 años, personas mayores, tienen discapacidad. Vamos a vivir 10 años. Los hombres van a vivir en promedio 8 años con una discapacidad, y las mujeres 10 años de su vida con discapacidad, como ocurrió en este caso. La mujer adquirió una atrofia cerebral que generó una discapacidad con dificultades tanto intelectuales, psicosociales, mentales o de comunicación, porque realmente eso es algo complejo definir específicamente qué discapacidad, pero nos queda claro que es una discapacidad que le impedía
comunicarte y defenderse. Eso nos queda claro. Y sin el dictamen específico no era necesario que fuéramos a ver qué estaba pasando. Esa es la importancia de este caso. Porque es la primera vez de no esperemos a que te digan que es una discapacidad. Tú, juez, debes ver que era obvio, que era discapacidad. Bueno, muy bien. Entonces, tienes 25 años, tienes la atrofia y después de 5 años la pareja decide separarse. Entonces ya no vive en la casa y presenta su juicio de divorcio. Su juicio de divorcio se encausa, que es un derecho propio de el libre desarrollo de la personalidad y todo lo que tú quieras. El hermano, el hermano que contestó esta demanda, realmente le dice al juez, oye, sí la acepto, pero aquí mi hermana, que es la con quien se quiere divorciar, ella tiene una discapacidad, ella no puede hablar. O sea, no puedes divorciarla por su situación de discapacidad. ¿Sí? Y además de eso, para ser precisos y que sí vean que este caso ocurrió el 19 de mayo de 2019 en Nuevo León. Oyes, ¿y en dónde ocurrió? Fue el juzgado segundo de lo familiar oral del primer distrito judicial del estado de Nuevo León. Y realmente eso es lo que el actuario cuando dice, oye, demandé a la persona y realmente el hermano dice, ella tiene discapacidad, perdón, no podemos emplazarla, no se puede defender. Como no se puede emplazar, pues se anula todo el procedimiento. ¿Qué es lo que dijo el hermano? Que tiene una discapacidad y posteriormente exhibió el expediente médico que demostraba las diversas barreras que presentaba la mujer. Y el juez consideró que ante la discapacidad mental de la mujer demandada, estoy tratando de ser literal con la sentencia, aquí no me critiquen por utilizar o interpretar los términos que está utilizando el juez. Ella no estaba en condiciones de comparecer en un juicio en pleno ejercicio de sus derechos, ya que tampoco se contaba a esa fecha con un tutor legítimo. ¿Y qué es lo que decía? Como no tiene un tutor, anules el emplazamiento y no me puedes emplazar. No puedes seguir el juicio. Es decir, vamos a estar casados por la eternidad porque no puedes iniciar un proceso de divorcio. Eso es lo que realmente estaba haciendo. Ahora, ¿cuál fue el problema de fondo? El problema de fondo fue que no tenía un representante legal, un tutor para defenderla en juicio. Y este caso, ¿por qué llegó a la Suprema Corte? Porque sacar un tutor es difícil. ¿Sí? Y además, digamos, solicitar un tutor para la defensa y el posterior divorcio era relativamente sencillo. Cualquier familiar puede solicitar la interdicción y la tutela, es decir, el propio esposo podría solicitarlo, el MP, el fiscal lo podría solicitar, el hermano lo podría solicitar. Si ese es el problema de que no tiene representante legal, fácilmente es de, bueno, ¿sabes qué? Paren el procedimiento y déjenme nombrar mi representante legal, el tutor. Pero no ocurrió. Sí, digamos, no, eso sería lo lógico. Ahora, realmente lo que se hizo es, ante que el juez dijo, no hay un representante legal para iniciar el procedimiento, luego entonces no puedo notificar, no puedo iniciar el procedimiento, adiós, procedimiento de divorcio. Eso lo llevó en un acuerdo de desistimiento, una sentencia. Frente a esa sentencia, lo que hizo el abogado fue al amparo. Y también en el amparo de primera instancia, que era de un juez, un tribunal colegiado, que son 3 magistrados, ese amparo
sabes que esto es complicado. No sé quién tenga la razón. Es tutela. Es algo muy sensible. Y por eso también se logró que la Suprema Corte atrajera el caso. Es decir, ¿por qué? Porque estaba diciendo, sí entiendo que pensando como los abogados de, de la persona que se quería divorciar, yo no estoy obligado a estar casado por la eternidad. Yo si me quiero divorciar, me puedo divorciar. Me estás limitando mis derechos a vivir mi vida como yo quiero. Y con ese argumento, que ya lo ha establecido la Suprema Corte como libre desarrollo de la personalidad, está reconocido en tratados internacionales, no vamos a entrar en ese concepto, porque esa sería la parte más técnica que posteriormente veremos. Con ese argumento sí llegó a la Suprema Corte. Y además, aquí era lo que llamamos una ponderación, porque sí tienes el derecho a divorciarte, pero también, y el derecho de la persona con discapacidad, la mujer con discapacidad, a defenderse, ¿dónde quedó? ¿Dónde está la igualdad de armas? Es decir, un hombre se quiere divorciar y la mujer con discapacidad no tiene armas para defenderse. Un clásico ejemplo de violencia de género y violencia familiar. ¿Sí? O sea, por eso la Suprema Corte atrajo el caso. En principio, sí tenía razón los argumentos del abogado del esposo, que, que sí era adecuado el libre desarrollo de la personalidad con ciertos derechos, que no involucraban otros derechos como la familia, vamos a defender la familia. La Suprema Corte hizo esa aclaración que después veremos, también dónde quedó el derecho de la familia, la perspectiva de género, pero también hay otro aspecto. En este caso, donde la mujer, como no tenía un tutor legítimo, el juez de amparo le nombró un tutor especial. Ha ocurrido antes. Como no tengo tutor y te tengo que garantizar tu defensa, pues en proceso de amparo existe lo que se llama un representante especial, que es como el abogado que te defiende. Ojo, y también en este caso es peculiar. ¿Por qué? Porque realmente el tutor que defiende es un amparo adhesivo. Él no fue y solicitó el divorcio, sino es de, oye, porque lo que quería el esposo era decirme, tú me tienes que declarar el divorcio sin importar qué pasa con la defensa, porque es mi derecho ser libre. El resultado del proceso es otra cosa. Y procesalmente, técnicamente, sí es cierto. Una cosa es el vínculo matrimonial, el divorcio, y otra cosa son las demás obligaciones del vínculo matrimonial, de cómo se disuelve, si hay hijos, si hay patrimonio, si hay obligaciones de pago de alimentos, técnicamente hablando. Esas son cosas distintas a la disolución del vínculo matrimonial, libre desarrollo de la personalidad. Pero el representante legal fue con un amparo adhesivo, como decirle, oye, está bien que me estamos divorciando, pero también, ¿qué pasa con los demás vínculos? O sea, no es de, nada más me quiero divorciar y dejo suelto sin atender estos asuntos. ¿Dónde está mi protección legal del proceso? Porque dentro del proceso tenemos que disolver y terminar bien el vínculo matrimonial y sus consecuencias. Pero la disolución sí es un derecho. Y ese es el amparo adhesivo. Entonces, en principio, lo importante de este caso es sí, los abogados del hombre que se quería divorciar tenía toda la razón y todos los argumentos de libre desarrollo de la personalidad. Pero ojo, la defensa que hizo el hermano de tengo discapacidad, no me puedo defender, hubo un problema. Se pudo defender porque se nombró un representante legal. El juez ahí tuvo que intervenir y decirle, a ver, no te puedo dejar en estado de indefensión y no dejar al representante, un tutor. En este caso no lo nombro, pero sí nombro a alguien que te va a representar en juicio, solamente en este juicio. Ahora, ¿qué pasó en ese juicio? También los argumentos de defensa de que la mujer tenía una discapacidad y el abogado
que se nombró como representante especial, ojo, tampoco los argumentos fueron buenos, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando empezó a ver el caso, y también por eso los tres magistrados del colegiado dicen, si entendemos que en justicia hay un derecho a personas con discapacidad, segundo, el abogado, la abogada, representante especial, pues no sé cómo le hizo, podemos o no podemos. Y la Suprema Corte dijo, a ver, espérense, esos argumentos de defensa de los derechos de personas con discapacidad son deficientes. Al ser más protector de un grupo vulnerable, yo pongo sobre la mesa los argumentos jurídicos de una defensa adecuada para ver si los hechos del expediente lo ameritan para que yo obtenga la protección. Es decir, en este caso la Corte hizo la chamba del abogado para al menos tener un argumento en justicia y juzgar en justicia. Ese es el otro ejemplo, que por eso al final estamos buscando que otras personas sepan lo que es perspectiva de discapacidad. ¿Por qué? Porque no podemos depender que la suplencia de la queja de la Suprema Corte o del juez de, bueno, como no lo hiciste bien, yo te suplo. ¿Y qué pasa si el juez no lo quiere hacer? Tú tienes que saber que es perspectiva de discapacidad. Velo desde el otro punto de vista. Llevaste un juicio ante la Suprema Corte para que tu cliente pudiera volverse a casar y realmente perdiste porque dicen, sí tienes tu derecho, pero no lo puedo declarar disuelto porque no hay una justicia. Entonces, los que te gusta, ahorita se resolvió en 2022, en marzo, es decir, 3 años después que ya defendiste, solamente si hay juicio o no, te dijeron, sí, tienes derecho a divorciarte, pero tampoco es tan sencillo de me divorcio y me lavo las manos, que era el argumento, sino es de tienes que defender a la persona con discapacidad. Una buena defensa de parte de la persona que se está divorciando es de ¿qué tiene la persona con quien te vas a divorciar? Con la mujer. Oye, tiene discapacidad. Ah, tiene discapacidad. ¿Sabes qué? Antes de demandarla, necesito garantizarle los ajustes al procedimiento, decirle al juez que estamos frente a un demandado con discapacidad, demandada con discapacidad. Estos son los ajustes para que no se salgan por la tangente y se laven las manos, sino es de, son estos y requiero que estos sean los ajustes para al menos que podamos seguir el proceso en justicia. Y es lo mismo que hizo la Suprema Corte. Y fue la deficiencia cuando se presentó la demanda por los abogados de divorcio. Sabían que había una persona con discapacidad del otro lado y no le informaron al juez ni le exigieron los ajustes al procedimiento para poder seguir el proceso. Y ese error lo tuvo que resolver la Suprema Corte y decirle, bueno, sí, el juez lo tiene que hacer de oficio, pero por no tener perspectiva de discapacidad se perdieron 3 años de juicio y además le cobraron a la persona un juicio innecesario. Por eso tienes que saber la perspectiva de discapacidad, ya sea para defender a tu cliente o cuando tienes que ejercer una acción contra una persona con discapacidad, saber que con perspectiva de discapacidad, ¿cómo garantizas la igualdad de armas para obtener la justicia para tu cliente en ese proceso y que la discapacidad no sea una defensa de tu contrario? Por eso es importante la perspectiva de discapacidad. Ahora bien, y a ver, la defensa de discapacidad clásica que decimos es que es incapaz, necesita un tutor. En la práctica no se ejerció. La tutela no sirve. Ahora, el otro aspecto, que es juzgar con perspectiva de discapacidad. Juzgar con perspectiva de discapacidad es muy similar a perspectiva de género. Ahorita que tenemos el empoderamiento de perspectiva de género, la Corte dijo, oye, sí existe perspectiva de discapacidad y es muy similar a la perspectiva de género. Y les voy a explicar de manera sencilla qué es, de manera sencilla. ¿Por qué? Porque es una construcción
Todo lo que les estoy comentando de la construcción de perspectiva de discapacidad, aproximadamente, ¿sabes cómo se construyó? Con 100 fuentes, con 100 citas, con 100 artículos, con 100 casos detrás. La sentencia que construyó Perspectiva de Discapacidad de la Suprema Corte es de 90 páginas. Es decir, por eso no está tan sencillo. Por eso yo me especializo, cuando doy el curso de Derechos de Personas con Discapacidad, de dar estos aspectos, de explicarlo y de irlo armando con otras fuentes. En este momento nada más es como decirle, esta sentencia, este caso sería como la sentencia eje para mis clases. Y precisamente eso es lo que quiero a las personas que requieren ese apoyo, saber que se tiene que ser técnico para saber eso. Pero vamos de regreso. ¿Qué es perspectiva con discapacidad? A ver, vamos a ver. En primer lugar, ¿quién emitió esta sentencia? Porque de repente las sentencias no son de la Suprema Corte. Las sentencias, los precedentes, la jurisprudencia es de quien los trabaja. ¿Y quién lo trabaja en este caso? ¿O quién lo trabajó? Lo trabajó el ministro Jorge Mario Prado Rebolledo de la Suprema Corte. Él ya tiene algunos casos de discapacidad y los ha tenido. Por eso es cuando dice, bueno, pasó esto, pues ya tengo entendido la solución, porque lo hemos visto en otros casos. Pero ¿sabes qué? Lo hemos dicho antes y no lo han entendido. Entonces, para que lo entiendan, vamos a usar perspectiva de discapacidad. Ahora, ¿qué es la perspectiva de discapacidad? La perspectiva de discapacidad es una herramienta conceptual y procedimental, o sea, conceptual para saber cómo operar, ideas de cómo hacer la defensa, de hacer todo eso. Y procedimental, porque hay reglas de procedimiento. Es decir, no es decir, tiene discapacidad y nos vamos. El aspecto procedimental es el aspecto de derecho. Si no se cumple, va a haber problemas, como este caso que estamos viendo. Ahora, ¿por qué necesitamos tener conceptos y procedimientos distintos? Para que cualquier asunto relacionado con la discapacidad que se vea desde un análisis de derechos humanos, transformando todas las barreras que impiden la participación de personas con discapacidad a la luz de la Convención de Personas con Discapacidad para lograr una igualdad inclusiva en derecho, una igualdad inclusiva en derecho y en sociedad cuando se utiliza el derecho como herramienta social. Ahora, ¿de dónde viene este concepto? No es de se me ocurrió, es lógico. Muchos lo hemos visto y lo hemos dicho públicamente. Debe haber perspectiva de discapacidad. Pero la Corte de su ronco pecho no dijo esto. La Suprema Corte, como les estoy comentando, de su ronco pecho no dice nada. Ellos argumentan y para argumentar necesitan fuentes, necesitan pilares de donde fundar su argumento. El concepto de perspectiva de discapacidad lo atraen y se fundamenta desde, no es su concepto, es el concepto de Agustina Palacios, que es una abogada española que publica y se dedica a derechos de personas con discapacidad. Es una académica. Ella publicó un artículo donde acuña precisamente este concepto de perspectiva de discapacidad. Entonces, si no te gusta el concepto que está estableciendo la Corte no lo dijo. Utilizando el concepto de Agustina Palacios, que ya se había publicado, que es un estudio independiente, que tiene solidez académica, ellos lo adoptan porque son buenos argumentos para decir, es más fácil explicar perspectiva de discapacidad que una serie de reglas y conceptos dispersos. Por eso lo toman. ¿Por qué? ¿Qué permite la perspectiva de discapacidad? Digamos, la perspectiva de género permite ver las diferencias y el poder y el patriarcado. Ahora, la perspectiva de discapacidad permite ver una situación de desigualdad estructural que se encuentran a las personas con discapacidad derivado a las barreras de entorno y otras cuestiones. Porque es de, oye, es que es discapacidad, pobre, que no. Lo que estás viendo son las barreras de participación, la situación que genera la barrera.
Y eso es lo que vas a eliminar con la perspectiva, que la barrera no sea la excusa para participar. Ahora, lo importante de esto, y es lo más importante, es de este precedente de perspectiva de discapacidad, igual como la perspectiva de género, obliga a los jueces a tener esa perspectiva y eliminar esas barreras que se reproducen en el sistema jurídico. No es de que los reproduzcan, sino la sociedad discrimina a personas con discapacidad. Esa teoría de discriminación, esa idea de protección se traduce en normas que a la vez legalizan esas barreras. Y lo que dice la Suprema Corte es de, oye, juez, si ves a una persona con discapacidad, ten en cuenta que naturalmente va a haber una barrera que es social, que está reflejada en la ley. Tú tienes que eliminar esa barrera cuando juzgas con perspectiva de discapacidad. Es decir, si te llevas un proceso de una persona con discapacidad sin eliminar esas barreras, adivina qué, vas a perder el juicio, porque el juez está obligado a cambiar las reglas del juego del proceso, de los derechos para equilibrar y eliminar esas barreras. No implica que gane, implica equilibrar la barrera. Ahora, ¿cómo es la perspectiva de discapacidad? Hay 3 pasos. El primero es de juez, jueza. Si ves que la persona dice tener una discapacidad, una diversidad funcional o cualquier elemento que sea evidente que hay una desproporción o que no hay un piso parejo para el acceso a la justicia, si tú percibes eso, tú debes hacer el ajuste de perspectiva de discapacidad. En este caso, el hermano lo único que te dijo era, mi hermana tiene problemas de salud, problemas mentales. Aquí está el expediente médico. No es justo porque ella no puede defenderse. Ella no puede comparecer, es lo que dijo el juez anteriormente, pero es de, a ver, si ya te diste cuenta que no puede comparecer, no abandones el caso. Lo que tienes que hacer es de, bueno, haz que comparezca en igualdad de circunstancias, dale el acceso a la justicia. En este caso, se siguió el paso número 2. La persona con discapacidad te dice que tiene una discapacidad y te dice cuáles son los ajustes o sus barreras, que es más o menos lo que decía el hermano. La interpretación del hermano de no la puedes juzgar, eso es incorrecto. Lo que tendría que haber hecho es el paso 3. Ver si efectivamente cómo puedo lograr una igualdad entre las partes y que esa sea una barrera real de participación. Y para este caso entramos a garantías del debido proceso y acceso a la justicia, pero que es como los argumentos de cajón para cualquier abogado. Pero eso los veremos al final. Ahorita no los veremos porque será aburrido y todos los que nos están viendo, si empiezo a hacer así de técnico, caerán como de atención y ya no seguirán viendo el video. Entonces, nos seguimos al siguiente punto. Entonces, ¿cuál es el tercer paso que debe ser el juzgador? ¿Lo percibe o la persona te informa? Bueno, que la perciba o lo informes está bien. Pero el tercer paso es de debe existir pruebas de la discapacidad o esa diversidad funcional y que se traduzca en una desventaja, al menos procesal, para el acceso a la justicia. Porque ahorita es como juzgar. Ya cuando juzgas de fondo, ¿es justo o no es justo? Eso ya es una interpretación más procesal. Y además este es un criterio que cuando se emitió y se presentó la demanda de divorcio, sí existía este precedente que les estoy diciendo, los pasos para un proceso inclusivo, que se llama acceso a la justicia, había un precedente. Nada más lo tenían que buscar en el buscador de precedentes judiciales. Pero el abogado no lo hizo. La persona que hizo la defensa de no me puedes emplazar, no me puedo defender y ya no puedes llamar a justicia, tampoco les dijo, oye, ese argumento no va a servir, porque la Corte ha dicho de
a ver, hay de discapacidades a discapacidades. ¿Cuál es tu barrera? O sea, ese precedente ningún abogado lo hizo. Por eso lo estoy poniendo así. Y además es una construcción más compleja. Y este asunto de perspectiva de discapacidad entra al fondo a todo el concepto. Porque este es el aspecto procedimental. Juez, ve tu proceso y a ver cómo entra la persona con discapacidad. El aspecto conceptual es de, ¿y qué es discapacidad? ¿Cómo debes ver la discapacidad y la inclusión? Que también lo ve este caso, pero lo veremos después. Ahora, lo más importante de este caso es de que ordena en la práctica. Tu juez, viste una discapacidad, te informaron una discapacidad, tú tenías que garantizarle el acceso a la justicia a la persona con discapacidad a través del ajuste de procedimiento. Y dice, por aspectos conceptuales la tutela no sirve. Por aspectos conceptuales, un médico no te va a decir qué está pasando, porque estamos hablando de discapacidad. ¿A quién le debes preguntar? A los CONADIs, al DIF, a las instituciones especializadas en atención a personas con discapacidad, en inclusión de personas con discapacidad, para que te digan de, ¿sabes qué? Sí, si existe una barrera, así se elimina para que participe. Ya teniendo esas reglas de participación y de cómo va a participar, adelante con el proceso. Eso es lo importante de el acceso a la justicia, que es como que pequeño detalle de regresémonos a la tutela, o regresémonos con los dos médicos y que nos digan. Realmente no. Este ya es como el tercer precedente que veo que dice, llama a unidades especializadas de discapacidad para lograr la inclusión y que ellos te digan qué ajuste hacer al procedimiento, para que, cómo se hace. Pero también, hablando de conceptos, este precedente también habla de, porque muchas veces me dicen, ¿qué es discriminación por motivos de discapacidad? ¿Qué es capacidad jurídica o mental? ¿Qué es un sistema de apoyos? ¿Qué son ajustes razonables y ajustes al procedimiento? Casi, y además, ¿qué es el modelo social de la discapacidad? Este precedente ya lo establece. Casi todos los precedentes que ya tiene la Suprema Corte y muchos de los estándares internacionales básicos se utilizan armar este precedente. Por eso estamos diciendo que próximamente vamos a dar como con este mismo formato, pero ya siendo más técnicos, más que te pueda decir el artículo tal, la recomendación tal, la tesis tal, dice esto. ¿Para qué? Para que ya los expertos que son juristas, o al menos las organizaciones de personas con discapacidad y los papás, las mamás entiendan de el abogado general no entiende discapacidad, pero si le digo, revísate este amparo que se llama tal número con tal número, o tú busca algo que se llaman tesis aisladas con estos criterios, que básicamente es muy sencillo, por si acaso no quieren complicarse la vida, díganles, nada más busquen en el sistema de precedentes judiciales, que se llama IUS, discapacidad. Ya con eso podrían sacar esto. Pero ojo, no está tan sencillo. Si fuera así, el caso no hubiera llegado a la Suprema Corte y tres jueces que se llaman magistrados de amparo, por esas reglas de tesis aisladas, podrían haber resuelto este caso. O sea, el armar la lógica de los precedentes para lograr la perspectiva de discapacidad no es sencilla. Por eso vamos a hacer un curso básico de cómo se hace. Voy a leer la sentencia con las personas que estén a continuación con nosotros en el curso para hacer eso. Bueno, y les recuerdo, son 100 precedentes y 100 hojas, no es nada sencillo. Tiene su complejidad técnica. Los abogados en este caso no lo supieron hacer, tuvo que llegar a la Suprema Corte. Por eso es importante verdaderamente tomar este curso de qué es perspectiva de discapacidad. Bueno, espero que con esto, sabiendo, si aplicas perspectiva de discapacidad, tienes acceso a todos tus derechos. Pero si tú no le das las herramientas,
conceptuales y procedimentales, como dice la Suprema Corte, a tu abogado, a tu abogada, y si eres persona con discapacidad o no sabes qué ajustes estás pidiendo, es difícil que obtengas justicia. Ahora, desde el punto de vista profesional, si tu cliente tiene una discapacidad o la persona que es testigo o la persona que demandas tiene una discapacidad y no reconoces las barreras de la discapacidad, vas a perder el juicio. No vas a perder el juicio en sentido de no te puedes gobernar, vas a estar en interdicción. Vas a perder el procedimiento que tú lleves para defender derechos de tu cliente. ¿Por qué? Porque no tenías perspectiva de discapacidad. Bueno, y con esto espero cerrar y demostrar la importancia de la perspectiva de discapacidad, y nos veremos para el próximo capítulo de una iniciativa por la inclusión, a menos que continuemos aquí y iniciemos el curso de una perspectiva con discapacidad. Pero eso nos veremos para los interesados, las interesadas, en otro espacio. Para mayores informes también puedes aquí mandar un correo electrónico. Tenemos redes sociales de aquí, de Entre Todos. En el mismo video puedes solicitar la información. Si te interesa el curso, hay muchas maneras de obtenerlo. Hasta yo tengo redes sociales. Por ahí también te puedo informar. Pero eso ya es suficiente por este momento y quiero cerrar este espacio agradeciendo al espacio Entre Todos y a Dalia Solís por el uso de la interpretación de lengua de señas, que por cierto el curso también lo tendrá. Bueno, hasta el próximo capítulo.